Ya hemos visto en videos anteriores acerca de la cosmovisión de Dios. Ya hemos visto que la palabra direccional de Dios es la que nos dirige hacia hacer dentro de la creación, que es la palabra estructural, todo lo que Dios nos ha mandado con autoridad, que es Cristo. Así es como funciona nuestra realidad. Tenemos la palabra direccional para desarrollar la palabra estructural a través de la palabra de autoridad. Ahora, si tenemos todos estos elementos, los cuales provienen de Dios y son poderosos, porque finalmente es el Espíritu Santo el que nos está dirigiendo a través de la palabra direccional, si tenemos todos estos elementos, ¿por qué nuestra cultura está como está? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Y por qué pensamos como pensamos? Realmente es muy complicado y muy difícil poder seguir la voluntad de Dios y poder entender y seguir la cosmovisión de Dios. Esto es por 3 razones. La Biblia dice que nosotros tenemos 3 enemigos: la carne, nuestra propia carne, el mundo y el diablo. Nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Por lo tanto, siempre busca hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. No buscamos a Dios y no buscamos ser dirigidos por la palabra de Dios. El mundo siempre está para distraernos. Siempre nosotros encontramos mucho más atractivas todas las distracciones del mundo que realmente la voluntad de Dios. Y por último, el diablo. El diablo es muy, muy astuto. Y el diablo sabe que estamos en una guerra. Y se toma esto como realmente una guerra espiritual. No se lo toma como, sí, los voy a atacar. Él realmente está concentrado en hacernos caer, en alejarnos de Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecieron los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Todo este capítulo de Apocalipsis 12 habla precisamente acerca de una mujer que está encinta y ese bebé que está esperando se refiere a Cristo. A esta mujer se refiere a la iglesia. Finalmente, cuando Cristo nace y el diablo, que a través de muchos años intentó detener este linaje, ve frustrados sus planes. Entonces, ya que no pudo destruir a este niño, lo que hace es ir y hacer guerra contra los descendientes de la mujer, que aquí mismo dice quiénes son: los que hacen la voluntad de Dios y los que siguen la voluntad de Dios. Entonces, para entender claramente cómo el diablo ha ordenado todas las cosas, cómo el mundo también al servicio del diablo ha puesto todas las cosas para que nuestra cosmovisión se vea muy confundida y cambie, tendremos que remontarnos a muchos años atrás. Vamos a hablar en este video acerca de la cultura griega y la cosmovisión griega. Una de las cosas por las que la cultura griega es más famosa es por su filosofía. Su filosofía está directamente dirigida por su cosmovisión. La cosmovisión griega es un sistema de pensamiento que está dividido. ¿Cómo es esto? Bueno, los griegos creían que había 2 principios eternos. Por un lado estaba la forma y por otro lado estaba la materia. Estos 2 principios eternos siempre habían existido y eran antagónicos, o sea, eran completamente todo lo contrario. En el mundo de la forma están las ideas, lo espiritual, lo intangible, lo bueno, el conocimiento. En el mundo de la materia está todo lo que es material, todo lo que podemos acceder a él a través de nuestros sentidos, como por ejemplo el tacto, la vista, el oído, todas esas cosas que son cambiantes, que se deterioran, que mueren. Todo lo que está sujeto a la materia para los griegos era completamente malo. Por ejemplo, uno de sus filósofos más famosos, que es Platón, decía que el cuerpo era la cárcel del alma. Esta forma de ver el mundo hacía que él pensara que el alma como un espíritu libre, que el alma como algo completamente bueno, que tenía acceso al mundo de las ideas, estaba atrapada en este cuerpo que se cansa, que se enoja, que tiene hambre, que tiene sed
y que tiene muchos cambios y que aunque nace relativamente bien, va envejeciendo. ¿Por qué? Porque nunca se mantiene estático. Según los griegos, este principio eterno, que es el mundo de la forma o el mundo ideal, el mundo de las ideas, es completamente libre de cambios. ¿Por qué? Porque ya está perfecto, no necesita cambiar nada, mientras que el mundo material está en constante cambio debido a que no es perfecto, por lo cual está como buscando esa perfección constante. Otra cosa que decía Platón es que conocer es recordar. Esto también tiene mucho que ver con la forma dividida que tenía su pensamiento. Él pensaba que el alma era completamente o tenía completamente todo el conocimiento que había obtenido en el mundo de la forma. Las almas en el mundo ideal no aprendían nada porque lo sabían completamente todo, pero cuando el alma de una forma accidental se había juntado con el cuerpo que es imperfecto había olvidado todo. Entonces él decía, aprender es recordar todo lo que el alma sabía en el mundo ideal y que a la hora de juntarse con el cuerpo olvidó, pero en este momento lo está recordando. Entonces él veía el conocimiento como un sistema de recordar todas las cosas que el alma ya sabía en este mundo que es ideal. Otra cosa que decía Platón, como lo mencioné hace un momento, es que el cuerpo y el alma eran una unión accidental. Él lo explicaba de la siguiente forma. Él decía que el alma era como... lo explicaba con esta siguiente historia. Decía que el alma estaba como cabalgando muy fuerte o estaba en un carro tirado por caballos y que iba tan rápido que en algún momento se cayó y por ese golpe, ese choque, esa coalición, salió el ser humano. Entonces vemos que Platón ve al ser humano como la suma de cuerpo más alma. O sea, él está hablando de que hay una suma de dos sustancias eternas, una buena y una mala, y se juntan. Para Platón, esto es el hombre, esto es el ser humano. Más adelante, en otros videos, veremos qué es realmente el ser humano. No es una suma de dos sustancias eternas, que no fueron creadas, según los griegos. Estas dos sustancias siempre habían existido. Platón también decía que el mundo de la materia había sido formado, o sea, le habían dado forma por medio de un dios, que era el famoso Demiurgo. Este dios era un dios, según la cultura y la filosofía griega, un dios bastardo, un dios malo, que ¿qué fue lo que hizo? Como una forma de maldad le dio forma a la materia. Entonces vamos viendo cómo toda esta cosmovisión está completamente en contra de la verdad bíblica. Por otro lado también está uno de los discípulos más conocidos de Platón, que es Aristóteles. Aristóteles, a diferencia de Platón, él creía en las esencias. Él no creía que el hombre o el ser humano era una suma de alma más cuerpo. Él creía que el hombre estaba esencialmente unido. O sea, que su esencia tenía que ver con esta suma. ¿Cómo le explicaba él? Bueno, no importa, sé que los que han estudiado filosofía o los que están muy enterados de la filosofía griega, platónica o aristotélica, podrán remarcar fácilmente las diferencias entre Platón y Aristóteles. Bueno, definitivamente había muchas diferencias en sus pensamientos, pero ellos seguían teniendo este sistema de pensamiento. No importa si es Platón o Aristóteles, ellos seguían pensando de una forma dividida. Por ejemplo, Aristóteles decía que el alma era la esencia del hombre y que la materia, o sea, el cuerpo, solamente le daba la forma, así como si fuera un molde. Entonces, este molde tenía una esencia, la cual rellenaba el cuerpo, por así decirlo. Sigue teniendo un sistema de pensamiento dualista. Él decía que estaban unidos de forma esencial, pero sigue pensando precisamente en lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, nosotros sabemos que sí hay un mundo espiritual, que sí hay un mundo material,
pero no lo dividimos entre bueno y malo, entre lo que es, no sé, la gracia y la materia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis 1:31 que Dios ha creado todas las cosas y que todas las cosas que Dios ha creado son buenas y buenas en gran manera. Esa es la gran diferencia entre la cultura griega y el pensamiento cristiano bíblico, que nosotros sabemos que todo lo que podría llamarse material o malo realmente es bueno y bueno en gran manera, según lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Cómo afecta todo este sistema de pensamiento a nosotros? ¿Cómo es que nuestra cosmovisión se ve afectada por una cosmovisión que es antiquísima, que los griegos tenían? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Cómo es que este sistema de pensamiento llegó hasta nosotros y cómo es que afecta realmente nuestro sistema de pensamiento. Por el video de hoy quisiera que recordáramos dos cosas. Número 1, que estamos en guerra, que el diablo realmente se toma muy en serio esta guerra y que nosotros también deberíamos tomar en serio esta guerra. Que todo lo que hagamos o dejamos de hacer tiene una repercusión para las cosas que van a pasar en el futuro y para nuestras generaciones. Número 2, quisiera que recordáramos lo que es el dualismo, o sea, lo que es este sistema de pensamiento que divide lo que es bueno de lo que es malo, o lo que es espiritual de lo que es material. Eso es todo por el video de hoy y que tengan muy buen día. Hasta luego.